¿Te empujé de nuevo o no? No, no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Me dan un ok de que me escuchan? Sí, profe, escucho. Se escucha, profe. Vamos de nuevo. Ahí cambié de micrófono, así que... Se escucha bien, profe. Escucha perfecto, Daniel. Buenas tardes. Estoy jugando un rato con los micrófonos, perdonen. Ahora sí, estoy con otro micrófono y debería ser el que mejor se escucha. Se escucha, profe. Buenísimo, empezamos entonces. Si tienen ganas, los que puedan prender cámaras, grabamos la clase. Arranca Recording in ahora progress. que tenemos algunos ejemplos de ordenamiento y está bueno que quede grabado. Y comparto pantalla. Y empezamos. La semana pasada estuvimos
con búsqueda binaria. Vimos algún algoritmo hecho de ordenamiento, hecho a pata, entre comillas. Y ahora quería mostrarles y explicarles algunos algoritmos más del tema de ordenamiento y del tema de manejo de vectores. A ver qué voy a... ¿Dónde está el primero? Voy a bajar la ventana para que deje de hacer ruido y sigo. Bien, seguimos. Perfecto. Para eso vamos a usar incluso un sitio web que solemos usar para visualizar algunos algoritmos y cómo se comportan. Es ese que está en pantalla ahora, se llama visualgo.net y tiene muchos temas que son más que nada de programación medianamente avanzada para lo que es algoritmos y estructuras de datos, y por eso el primer tema que aparece acá es ordenamiento, y después hay unos cuantos temas más que son un poco más avanzados o bastante más avanzados. Y me gusta la forma de visualización que tiene. Hay muchas herramientas así en la web y vamos a usarlos para mostrar un poquito cómo trabajan algunos algoritmos de ordenamiento. Pero recordemos un poco, bien dicho, lo que teníamos en el código de la semana pasada. Y hacemos callar el celular. Recordemos un poco, teníamos, mientras llega más gente, y seguimos. Y están todos adentro, se supone, porque no sé por qué no tengo a todos acá. Están todos adentro. Bien. Bueno, teníamos el código que tenía unas cuantas cosas que ya conocíamos en cuanto a vectores y funciones que trabajan sobre esos vectores. En la parte de la función main, yo les había mostrado, y quiero ahora repasarlos y detenerme en alguna que otra cuestión. En la parte de la función main había un vector que lo declarábamos de un tamaño fijo que arriba decía 100.000. TF era una constante arriba de todo que tenía el valor 100.000, así que perfectamente podíamos usar vectores para probar esto de hasta 100.000 posiciones. Se generaba un vector, ahora sí tengo que admitir todo, se generaba un vector al azar, cuando me deje, se generaba un vector al azar mediante la función cargar vector. Se mostraba el vector y en primer lugar llamábamos al ordenamiento sort0 y ahí detenemos el programa para ver qué sucedía. Básicamente se ordenaba el vector y mostrábamos el vector ordenado. El primer ordenamiento, el sort0, era uno que yo les había contado que lo podíamos pensar en base a las funciones que conocíamos, o que podíamos pensar cómo resolver, porque ya teníamos todos los elementos para hacerlos, para hacer eso. El algoritmo decía, si el vector está ordenado, sencillamente se terminó la función, no hay nada para hacer. Y si no, siempre arrancábamos desde i en 0 y íbamos analizando
pares de elementos sucesivos y si estaban desordenados entre ellos, los intercambiábamos y cada vez que hacíamos una pasada completa sobre el vector y se terminaba ese while, volvíamos a llamar recursivamente a la función. Esa función la habíamos probado, creo. Habíamos ejecutado el programa y habíamos visto que funcionaba. Si yo le digo el vector tiene un tamaño lógico de 10, lo carga al azar. La primera línea tiene al vector desordenado, la tercera línea tiene al vector ya ordenado con este algoritmo que se llama sort 0. La cuestión era que nosotros teníamos que poder hacer andar esto con vectores más grandes, por ejemplo de 1000 elementos. Entonces ahí vamos a poner nada más que de 50. Se nos armaba un poquito de confusión en la salida porque había que mostrar todo ese vector. Pero nos podemos quedar tranquilos que el ordenamiento anda. Entonces, yo lo que quiero es probar, para hacer algunas consideraciones y para ver las cosas que se pueden ir probando con el compilador. Yo lo que quiero es probar a ver cómo anda sin mostrar el vector en ningún momento para no tener salida a pantalla. Y entonces después, con ese algoritmo que es el sort 0, voy a poner sort 0 acá, voy a usar algunas sentencias para cronometrar y tomar tiempos. Quiero ver cuánto demora cuando crece la cantidad de elementos en el vector. Queremos ver cuánto demora el ordenamiento con el sort 0. Y eso lo hacíamos con las funcioncitas que ya vimos, llamando a clock, que no las voy a explicar ahora, porque sencillamente sabemos lo que hacen y eso es lo que más nos interesa. Entonces, se prende el cronómetro acá, se ejecuta el ordenamiento cuando el vector ya está cargado, y se apaga el cronómetro acá, y después mostramos los resultados. Y además pusimos algunas sentencias que me registran y me cuentan las comparaciones y los intercambios. ¿Cuántas comparaciones hizo el algoritmo y cuántos intercambios hizo el algoritmo? Dentro de la función, cuando hay un intercambio, contamos un intercambio más en la variable swapeos, y cuando hay una comparación, contamos una comparación más en esa variable. Entonces podemos empezar a analizar un poquito el rendimiento que tiene o el trabajo que hace el algoritmo sort 0. Cuando Daniel, dejaste arriba que se ordene primero, antes de contabilizar el tiempo. Se va a ordenar antes de que entre al control. Bueno, gracias. Lo va a afectar eso, porque va a contar menos swapeos. Se va a ejecutar igual todo lo que queríamos ejecutar, pero correcto lo que me marcás, Diego, así que perfecto. Nos ahorramos una. Cerramos la ventanita, ejecutamos y... Bueno, yo ahora, por ejemplo, lo podría probar con un vector de 500 posiciones. No tiene que tardar nada, porque es un algoritmo que aunque haga mucho trabajo, muchas comparaciones, son muy pocos elementos. Entonces lo que sucede es eso. El conteo de comparaciones e intercambios a lo mejor no están dando por lo que se ve acá, pero me dijo que tardó 1 milésima de segundo. Décimas, centésimas, milésimas de segundo. Después el sort 0, repasamos, el sort 0 no tenía el conteo de intercambios acá, por eso las variables quedaron en 0. Pero bueno, para 500 elementos tardó 1 milésima de segundos. No necesariamente siempre tarda lo mismo, porque hay otras cosas ejecutándose en la computadora. Acá me dio exactamente lo mismo, debe ser lo menos que puede registrar. Si yo ahora le doy 1000,
elementos, me dice que tarda 5 milésimas de segundo. Para el doble de elementos, tarda o tardó 5 veces más de tiempo. Podemos desconfiar siempre porque son muy poquitos elementos y porque son cantidades de tiempo muy pequeñas. Entonces lo que se suele hacer para seguir estudiando la relación es manejar vectores con tamaño cada vez más grande. Cuando me dé el control y me deje escribir acá, ahora. Entonces yo puedo probar con un vector de 10.000 elementos. Estábamos en 1000 y tardó 5 milésimas de segundo. Pasemos al doble, 2000. 5 milésimas para 1000, para 2000 va a tardar algo así como 25. Fíjense que la relación viene parejita. Yo pasé de 500 a 1000 y a 2000. Fui duplicando el tamaño y se fue quintuplicando más o menos la cantidad de milésimas de segundo que tardó el algoritmo. Es decir, que no tenemos una relación lineal, tenemos un algoritmo que en tiempo crece mucho más rápido de lo que crece en tamaño de la cantidad de datos que estamos procesando. Si probamos ahora con 4000, tarda 103 segundos, 103 milésimas de segundo, que son 4 veces más que los 25 que teníamos antes. Entonces, ahí podríamos hacer una curva y una gráfica, y ya tendríamos algo de información sobre cómo se comporta este algoritmo. Entonces, el SOR 0 se comporta de esa forma. Quiero hacer algún ejemplo más y ver que esto se puede ejecutar con 20.000 elementos. A lo mejor con 20.000 elementos pestanea un rato y tarda 2 segundos 45. ¿Sí? Y ya se empieza a notar que tarda. ¿Cómo? Nada más que para 20.000 elementos tarda 2 segundos y medio, y entonces para 40.000, ¿cuánto va a tardar? Y entonces, con 40.000, si vemos eso, nos puede dejar hasta 12 segundos, y pueden pasar otras cosas, como esa que sucedió. Lo que sucedió fue que apareció el relojito, el icono que muestra que algo se quedó y se tildó el programa. Dejó de funcionar porque hay un comportamiento incorrecto. Entonces tenemos que pensar, tiró un código de salida muy, muy raro. Si lo googlean lo encuentran en el compilador de C++. Pero cuando empezamos a analizar un poquito y vemos qué habíamos codificado, lo que habíamos codificado era el SOR 0, que fue fácil para codificar porque no tenía muchas operaciones complicadas en su idea, pero que es una función recursiva. Entonces, evidentemente ahí se agotó el espacio de la pila del compilador para las llamadas recursivas. Se bancó hasta 40.000. No es mucho cuando nos interesa ordenar vectores. Entonces, en 20.000 anduvo, podemos hacer el intento, y tardó 2 segundos y medio. Con 30.000 elementos, o tarda 8, 9, 10 segundos, o se corta. No, tardó 5:45, ¿sí? No fue el doble 30.000 que 20.000, de 20.000, pero tardó más del doble igual en tiempo. Entonces, tenemos un algoritmo que anda más o menos bien. Para vectores, hasta 30.000 elementos anda, para 40.000 no. Demora mucho. Ese tiempo que tarda para ordenar un vector de 40.000, de 30.000 elementos, es muchísimo, ¿sí? Pero bueno, nosotros todavía no lo podemos comparar con muchas otras cosas. Ese era el ordenamiento 0. Después teníamos otro, que era el ordenamiento 1, que era parecido, pero contaba intercambios y swapeos. Entonces, era parecido porque también era recursivo. Así que ya que está,
sencillamente lo vamos a probar para que veamos que se pueden registrar, contabilizar. Llamamos a sort 1 y cuando ejecutemos este, me debería mostrar swapeos y comparaciones. Para un vector de 20.000, pongamos. Ese vector de 20.000 tardó lo mismo que el sort 0 para el vector de 20.000, 2 segundos y medio. Fíjense la cantidad de intercambios que hizo. Es un poquito, para 20.000 elementos, hizo 100 millones de intercambios. Y hizo 496 millones de comparaciones. Entonces realmente no demora mucho cuando somos conscientes de que hizo esa cantidad de intercambios y de comparaciones. Ese es un algoritmo bien inicial para que ande, porque todo esto, el sort 1, se puede mejorar mucho y tenemos los algoritmos como el burbuja que van a andar más rápido que este o van a empezar a hacer que el proceso sea más eficiente. Pero yo planteé otro algoritmo acá que me gusta contárselos, que es ese que se ve ahí y que es el sort 2, en primer lugar recursivo. Dejo de compartir pantalla, así me tienen en la pantalla grande, ¿no es cierto? Fíjense, tengo cartas acá, las llegan a ver bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Bueno, yo podría hacer un algoritmo de ordenamiento porque se me ocurrió una idea y acá tengo 15 cartas, 13 cartas, todo un palo completo, naipes franceses, y entonces digo, voy a hacer un algoritmo de ordenamiento que se me ocurrió recién y voy a elegir 2 cartas al azar. Por ejemplo, esta, y por ejemplo, la que estaba en segundo lugar. Elijo la que está en segundo lugar y elijo la que está en posición 11. Sean cuales sea, yo las intercambio a esas 2 cartas y entonces soy optimista de que a lo mejor ordené este mazo de cartas. Y después voy a elegir otras 2 cartas al azar, por ejemplo esta, que sale un poco más alto, y esta, que sale un poco más alto, y las voy a intercambiar entre ellas. Y voy a verificar a ver si lo ordené o no, y cuando lo haya ordenado el mazo completo, termino. Ese es un algoritmo más fácil de codificar que el anterior todavía. Entonces, me gusta porque se lo puede codificar más fácil. ¿Será rápido ese algoritmo de ordenamiento? Elegimos 2 cartas y las intercambiamos entre ellas hasta que el vector esté ordenado. Es una modificación de lo que teníamos antes, más o menos. Se programa de una forma muy similar. Preguntamos si el vector está ordenado, se terminó el algoritmo. Si no, elijo 2 cartas que se traducen en 2 subíndices para usar en las 2 cartas que voy a comparar. Y si están desordenadas entre ellas, las intercambio. Y vuelvo a llamar recursivamente. ¿Convence ese algoritmo? ¿Les parece a ustedes que...? No, parece más lento. Más para tamaños mucho más grandes de elementos. Parece más lento. Sí, parece más lento. Al menos así a simple vista, yo diría que es mucho más lento que el anterior. Depende. No sé si tener suerte, pero ¿cómo podemos saber a ciencia cierta, digamos, que va a ser más rápido o no, si no puede comparar 2 elementos consecutivos? Al menos no de manera natural, ¿no? Bueno, surgen unas cuantas preguntas. Una pregunta sería, ¿podemos asegurar que este algoritmo va a terminar? Intercambiando.
Dos Y no elementos. porque siempre va a estar cambiando y no sabemos si en algún momento el vector va a quedar ordenado. Y a lo mejor intercambia dos elementos y cuando los intercambia desacomoda algo de lo que tenía ya ordenado. No es tan fácil para pensar porque nos tenemos que ir anticipando y deberíamos ir probando con el mazo en la mano, hacerlo varias veces, a ver si da la impresión de que vamos avanzando hacia un ordenamiento. Pero la idea es la siguiente: si el algoritmo de selección de cartas al azar elige dos cartas realmente o de la forma más parecida posible al azar, es muy posible que haciendo tantos intercambios, intercambios a lo pago, en algún momento genere el vector que está ordenado. Tiene la misma posibilidad de ser generado el vector que está ordenado que cualquier combinación de cartas desordenada. Eligiendo dos al azar e intercambiándolas, en algún momento se terminan ordenando por azar, no por algún criterio más inteligente. Entonces, a lo mejor este algoritmo, que es el sort 2 recursivo, que también es muy fácil de codificar, probémoslo y veamos cómo se comporta con respecto al anterior, sort 2 recursivo. Y probemos. A ver qué sucede. Y empiezo con un vectorcito de 10 elementos. Ejecutamos y sonamos, ¿sí? Se ejecutó tantas veces la recursividad, nada más que para un vector de 10 elementos, que el algoritmo no anduvo. Con un vector de 5 lo resolvió porque con pocas vueltas pegó un vector de 5 ordenado, ¿sí? Y no me acuerdo en qué lugar estaba donde se disparaba. Con un vector de 6 anduvo, con un vector de 7 el algoritmo anda, ¿sí? Con vectores muy pequeños el algoritmo anda, en 7 ya no anda más. Pero está bueno poder probar eso, porque si no, no sabemos a dónde nos quedamos. Hasta un algoritmo de 6, hasta un vectorcito de 6, y sí, no nos sirve para mucho, para mantener el puntaje de la generala, de 6 jugadores jugando a la generala, qué sé yo, a las cartas. Podemos mantener los puntos del truco y ordenarlos de alguna manera. Pero con 7, nada más que con 7, la función que genera cosas al azar llama tantas veces recursivamente a la función que se termina rompiendo por la cantidad de llamadas recursivas. Ese era el algoritmo sort 2 recursivo. Entonces, ¿será que este algoritmo, que no es recursivo, a lo mejor anda un poco mejor? Es la misma versión, pero no es recursiva. Esto me gusta mostrarlo porque sirve como ejemplo de recursividad y no recursividad, cuando conviene elegir cada cosa. Así que ahora tenemos el mismo algoritmo, que no es recursivo, y lo probamos para 5, hizo 84 comparaciones, 38 intercambios, para 5 elementos. No podemos saber si eso es mucho o es poco. Sí podemos, pero todavía no tenemos todos los elementos para evaluarlo. Pero si yo pongo 6, lo resolví al toque, 1508 comparaciones. Suena como muchas comparaciones para 6 elementos. 648 intercambios para 6 elementos. Estuvo haciendo trabajo a lo pavo, sin hacer más nada que esperar que el vector se ordene por azar. Y si pongo 7, que no andaba más, ahora anda perfecto. Otra vez, hace trabajo de sobra, a lo pago. Acá quedó el resultado sort 1, pero es el cartelito. Estamos ejecutando el sort 2. Anduvo para 7. Le tengo fe porque no es recursivo. Probamos para 10. Pestañeó medio segundo. Ordenó 10 elementos con 7 millones de comparaciones, ¿sí? Así que acá queda bien clara la diferencia entre una solución eficaz,
esta es una solución eficaz. Ordena el vector, pero no es una solución eficiente. Queda clarísimo que no es una solución eficiente. Con nada más que 10 elementos tenemos el tiempo que el primer algoritmo usaba para 500 elementos, si no recuerdo mal, o por ahí. Y si le pongo 20 elementos, no le tengo fe. No me acuerdo qué sucedía, pero no le tengo fe. Es posible que no termine nunca, o que termine de acá a 2 o 3 horas. Pero tenemos una solución mejor que la recursiva, porque no se termina la memoria de pila. Así que estamos comparando y viendo efectos de varias cosas que vamos estudiando, ¿sí? La recursividad es muy buena cuando sabemos que la cantidad de llamadas que se pueden realizar, se pueden llegar a disparar, está acotada de alguna manera, y son menos de 10.000, menos de 5.000. Algún valor hasta lo podríamos llegar a cuantificar. No me sirve este algoritmo, no ordena más de 10 elementos en la versión iterativa. Pero sirve como forma de mostrar otra manera de pensar y ayudan para eso. Bueno, este 3R lo estoy viendo como igual al anterior y contamos swapeos en el 3 y acá puse todo en la misma línea porque en el algoritmo si hago esto y pongo las expresiones acá, con el sort3 estoy contando los intercambios que se producen, que ahí queda claro que son, vamos de nuevo por acá, son una alevosía total. El sort3 ahora me va a mostrar la cantidad de intercambios que se produjo. Para 10 elementos se realizaron 4.183.000 intercambios, ¿sí? Con la metodología esa de seleccionar 2 cartas al azar e intercambiarlas, estén ordenadas o no. 4 millones de intercambios. ¿Estén ordenadas o no? No, no sé. Sí, estén ordenadas o no. Había una versión que era esta que tardó cualquier cantidad también que decía si están desordenadas entre ellas, intercambialas, entonces tenía un poquito de sentido. Pero el sort3 con azar completo no terminaba más para nada más que 20 elementos. Entonces, bueno, habíamos visto el burbuja, y el burbuja lo tengo por acá, en algún lugar, más allá abajo. Consistía en pasadas y consistía en 2 for, y eso le hicimos un seguimiento rápido, más o menos rápido, y habíamos explicado cuál era la idea de ese algoritmo. Ahora lo vamos a ver en funcionamiento, que para eso está bueno este sitio, y la semana pasada me olvidé que lo teníamos ahí para mostrárselo a ustedes. En la sección de ordenamiento está el bubble sort, está el de selección, está el de inserción, está el merge sort. Y lo que tiene de bueno es que me muestra, yo primero le digo ordenar, calcular el índice de inversión y arrancamos. Y lo que tiene de bueno, les decía, es que me muestra el algoritmo, que no necesariamente va a ser el algoritmo codificado en C++. Entonces hay una idea de cómo se explica ese algoritmo. Tiene control de velocidad, eso está bueno. Y en esta parte me dice, me lo dice en inglés, pero deberíamos empezar a entender el significado de todas esas palabras, ¿no? Me dice hacer todo lo que está acá mientras swapeado, intercambiado, sea verdadero. Entonces, swapeado es una variable booleana que arranca en falso y que cuando hay un intercambio pasa a verdadero. Si se hizo algún intercambio, se sigue repitiendo el do while. Está bueno usar el do while de esta manera
Pero esto no está codificado en C++ porque no está el vector y los elementos del vector. Cuando nos ponemos a leer nos damos cuenta de eso. El for va siempre, hace pasadas, decíamos, siempre desde 1 hasta el índice del último elemento desordenado, menos 1. Llega siempre hasta el final. Y después pregunta, si el elemento de la izquierda es mayor que el elemento de la derecha, compara elementos sucesivos, los swapea, los intercambia y pone swapped en true. Y cuenta el contador de intercambios. Entonces, cuando el vector esté ordenado completamente, el for se va a ejecutar y no va a hacer ningún intercambio y la variable swapped va a quedar en falso y se va a terminar el do while, porque va a salir del for con falso. Y esa es la idea del algoritmo, aunque nosotros la hayamos implementado con 2 for, porque aparece así en todos los libros y porque suele ser más fácil de pensar también o de memorizársela cuando es necesario. Entonces, esta solución no es tan habitual, pero está a mitad de camino entre el burbuja que codificamos nosotros y las otras soluciones o algoritmos que hicimos pensando en si el vector está completamente ordenado o no, y cosas muy relacionadas con las que hay acá. Entonces, el algoritmo trabaja de esa forma. Arriba en la sección amarilla me da una idea de qué pasó. Va chequeando y me va diciendo, compara el 44 con el 38, intercambia. Cada vez que compara uno que está desubicado, lo va arrastrando hacia la derecha. Así que en una pasada, el elemento más grande, el efecto que va a tener, es que se va a hundir en el fondo del arreglo, se va a correr hacia la derecha hasta la última posición, sin lugar a dudas va a ser el 50 el que se corra. Esté donde esté el 50, si hay un 50, en este caso, va a ser el que va a terminar en la última posición. Este no se va a intercambiar, pero este sí. De lo único que podemos estar seguros al final de la primera pasada es de que el 50 está bien ubicado. Estos quedaron bien ubicados, pero eso no necesariamente va a ser así cuando haya otros valores o los mismos ubicados en otras posiciones. Pero repitiendo ese proceso, eso es lo que hace el burbuja, vamos a ordenar un vector. Entonces, está bueno para intentar entender la idea atrás del algoritmo. Igualmente yo creo que lo mejor es que me cuenten cuál es la idea atrás de un algoritmo y después leer los códigos en C++. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a pasar al algoritmo de selección. El algoritmo de selección, para que ustedes tengan más elementos para ver otras cuestiones de... A ver si le podemos mostrar en grande. Acá está. El algoritmo de selección es el primero que está en el PDF de esta clase y me da o me explica eso que está ahí en la diapo. Vamos a buscar el elemento más pequeño del arreglo y lo vamos a intercambiar por el elemento en la primera posición. Después hacemos lo mismo para el segundo y lo intercambiamos con el que está en la segunda posición. Y así lo vamos a hacer hasta el anteúltimo. Y con eso sabemos que tenemos el vector ordenado. Una vez más, si ustedes lo piensan con las cartas, no hay duda de que ese algoritmo anda. ¿Sí? Yo ahora no puedo ver justamente la carta que necesito buscar, que es el as, que no lo estoy viendo. Entonces voy a ordenar lo que tengo en el vector acá. Lo que tengo en el vector acá, si no apareció el as, hay un 4 pero no es el as. Cuando yo busco el menor de todos estos elementos, sencillamente lo intercambio a ese con el que está en la primera posición. En la primera iteración hago eso.
seleccioné el menor, esté donde esté, y lo intercambié con el elemento en la primera posición. Y me olvido, el algoritmo se va a olvidar, porque se va a olvidar de la parte izquierda del vector, porque ya está ordenada. Ese 2, si es el menor elemento del vector, ya está ordenado. Después otra vez, empezando desde la izquierda, vamos a buscar hasta el final del vector y nos vamos a quedar con el menor elemento a la derecha del 2, que es ese 3, que está anteúltimo. Y ese 3 que está anteúltimo lo vamos a intercambiar con el elemento que está en la segunda posición. Es decir, que a este lo vamos a llevar acá. Si lo hacemos de esa manera, siempre la parte izquierda de este submaso va a estar ordenada de menor a mayor y el algoritmo se tiene que olvidar de ella y no recorrerla más porque ya está ordenada. Y después seguimos siempre de la misma forma. Buscamos el menor de todo lo que me queda en el vector, que es este 4, y al 4 lo intercambio con el 2. Cuando me lo explican un poquito así y lo vemos, se entiende la idea y se entiende que tiene que andar esa idea. Después, codificarlo puede ser otra historia, porque una cuestión es verlo y hacerlo, y después codificarlo puede ser otra historia un poquito más complicada. Pero para eso están los códigos en las diapositivas y ya en código, y los tenemos como ejemplo, ¿sí? Entonces acá me explica otra vez el algoritmo de una forma de pseudocódigo, y a lo mejor me sirve para terminar de entenderlo cuando no lo terminé de entender desde la presentación, desde el PDF. Acá me dice, repetir cantidad de elementos menos una veces, que buscamos el primer elemento desordenado, que ponemos como mínimo el primer elemento desordenado, en la primera iteración es el primero de la izquierda, y para cada uno de los siguientes que están desordenados buscamos el mínimo y lo swapeamos con ese primero. Acá el 2 ya está ordenado, hizo la primera pasada, ahora se está buscando el mínimo en el for de la segunda pasada. Cuando termine este for, el mínimo sin dudas va a ser este, el 3. Lo deja marcado en rojo porque es el mínimo hasta el momento. Llega hasta el final, no encuentra ninguno más chico que el 3. Intercambia el 3 con el 44. Y sigue ordenando desde el 38 hasta el final, siempre con el mismo proceso. Entonces, la idea es completamente válida, tiene sentido, es sencilla para entender y es sencilla para codificar. Sin duda que una vez que lo dejamos que se ejecute esto hasta el final, va a ordenar todo el vector y va a trabajar como corresponde. Bueno, ese lo tenemos codificado y es el algoritmo de selección. Y el otro, que también lo tenemos en el PDF. Con alguno de estos vamos a hacer un seguimiento para que no sea tan pesado seguirlo desde el PDF. Vamos a hacerlo con el código. El otro es el algoritmo de inserción. Entonces, el algoritmo de inserción tiene una idea un poquito diferente. Vamos a tratar de explicarlo con cámara primero. Y lo vamos a dejar acá. Que como es un poquito diferente, creo que vale la pena mostrarla. Dejo de compartir, a eso iba. Creo que vale la pena mostrar cuál es la idea. Y me quedé con las ganas de que aparezca el as, ¿no? Acá lo tengo el as, así que buscamos el as. Bien. El algoritmo de inserción comparte algunas características con el de selección. Después los nombres hasta se
Yo nunca me los logro aprender, se me confunden, porque son muy parecidos y hacen operaciones parecidas. La idea es la siguiente, volvemos a tener, vamos a hacerlo con 6 cartas, así lo podemos ver mejor en la cámara y a lo mejor yo llego a verlo sin necesidad de tener que verlo yo. Así que vamos con un mazo de 6 cartas. Perfecto. Y las ponemos todas hacia arriba para ver qué sucedió. Y mezclamos de nuevo y salen 6 cartas, a ver si más o menos sirve para... Ahí está. Tenemos esas cartas. 3, 5, 6, 2, As y 4. Y tenemos que ordenar ese subvector. Vamos para este lado. Bien. El algoritmo dice lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos esta parte del vector, inicialmente una sola carta, y si yo considero esta parte sola, este vector está ordenado. Este 3 está ordenado. Tomándolo de manera aislada, esta es la parte ordenada del vector, como pasaba en el algoritmo anterior, que siempre a la izquierda teníamos lo que iba quedando ordenado. Ahora va a suceder lo mismo. Pero la intención ahora es que recorremos la parte que me falta del vector y buscamos el mínimo. Así que este es el mínimo hasta acá, después vamos a seguir buscando el mínimo, y evidentemente cuando encuentre la A, esa A va a ser la más pequeña de todas las que encontré. Pero podríamos hacer algo con esa manera de pensar, pero me fui por otro lado, no era esa la forma de resolver, sino que la forma era la siguiente. Vamos a tomar esta carta, porque lo vamos a pensar de la siguiente forma. Si yo acá tengo una carta que es el 5, yo puedo decir, si acá tengo un subvector, un submazo que ya está ordenado, pongamos este 5 en ese submazo. Y poner ese 5 es nada más que acomodarlo ahí al lado. En el vector en código C no voy a hacer nada, lo dejo ahí. El 5 con respecto al 3 está ordenado y tenemos un submazo ordenado. Después tenemos que tomar esta, que es el 6. Y otro ejemplo que me muestra que no pasa nada. Comparo el 6 con el 5 y lo agrego ahí porque ya está ordenado con respecto al 5 y al 3. Entonces la idea es que yo voy a tomar una carta, como por ejemplo esta, que es el 2, y yo la voy a comparar. Cuando la quiera insertar, de ahí viene el nombre, en la parte ordenada, la comparo contra el 6 y la tengo que intercambiar con el 6. Sé que es menor, la intercambio o sé que es menor y sigo comparando. Y comparo contra el 5, la intercambio o sé que es menor, comparo contra el 3, la intercambio o sé que es menor y tengo que llegar hasta ahí. En el peor caso voy a llegar hasta la primera posición. Y con cada carta a la derecha tengo que hacer una estructura repetitiva para el as, para ir comparando e intercambiando con cada uno hasta que llegue a la posición que tiene que ocupar en el mazo ordenado. Y la última que me falta es el 4, así que el 4 la voy a comparar contra el 6 y la intercambio, y la comparo contra el 5 y la intercambio. Y es algo como lo que hacemos nosotros cuando ordenamos las cartas para empezar a jugar. Vamos viendo y pegamos un vistazo rápido, después lo codificamos con intercambios en posiciones sucesivas. Pero de esa manera el algoritmo trabaja perfectamente. La idea nosotros la entendemos, pero codificarla es un poquito más difícil. No es tan fácil de codificar ese intercambio e inserción. Al menos las primeras veces, porque no sabemos bien cómo llevar la cuenta de esas cosas. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarle ahora con una pruebita de escritorio. Vamos para eso. Y lo vemos acá, cómo trabaja. Vamos a arrancar para este algoritmo que tiene muchos valores, vamos a arrancar y vamos a mostrarlo despacito.
Y acá me da otra vez la idea y me dice, considera el primer elemento como ordenado, sea cual sea, y para cada uno de los desordenados, los que están a la derecha, extraes ese elemento y vas viendo con otro for en qué lugar lo tenés que insertar. Entonces, lo que está haciendo es mostrándome en amarillo la parte que está ordenada. Cuando encuentra el 5, deja todo desordenado. Ahora toma el 47 y hace eso de ir corriéndose, pero no hay nada para correrse. Es decir, que va comparando, va orejeando, podemos decir, las cartas, y va viendo hasta dónde tiene que llegar. Y va intercambiando hasta que ocupa la posición definitiva en la parte ordenada del vector que va quedando ordenado. Eso es lo que hace este algoritmo. Están buenas esas visualizaciones para entender la idea. Una vez que entendimos la idea, después hay que tener el algoritmo y probarlo y hacerlo andar. Y después se puede comparar este con el burbuja, este con el de selección, y ustedes van a ver que cada uno de estos son intercambios. Entonces este algoritmo hace más intercambios que el algoritmo de selección, porque el algoritmo de selección solo hacía un intercambio por pasada. Este hace muchísimos más intercambios. Todos estos son los métodos básicos de ordenamiento que aparecen generalmente en todos los libros y que son el burbuja, el selección y el inserción. Entonces vamos a hacer un archivito y hacemos un seguimiento de ese algoritmo. Y los valores más que me permitan seguir el código. Vamos a dejarlo acá. Algoritmo, ordenamiento por inserción. Bueno. Y vamos a hacerlo con el vectorcito que me dé el código que tenemos por acá. Vamos a cargar un vector, vamos a mostrar el vector, vamos a llamar a inserción. Ahí está sin mayúsculas. Inserción. Y vamos a mostrar el vector. Y vamos a verificar que eso ande. A ver si es así. Y vamos a tener un vector de 8 elementos, suficiente. Y anduvo y ordenó. Y los 8 elementos los vamos a poner acá como ejemplo. El vector tiene 8 elementos. Me va a alcanzar que sea así de chiquitito, 4, y esta más o menos parecida por ahí. La ponemos por acá y acomodamos un poquito. En las posiciones 0, 1, hasta 8, hasta 7. Llegó la mascota de la casa. Aburrida, bien. Y acá tenemos 41, 467, 334. 41, 467, 334. 500, 169, 724. 500, 769, 324. 169, dije cualquier cosa, 169, 724, 169, 724, la memoria de corto plazo trabaja más o menos.
478, 358. 478, 358. A ver que lo dejo pasar a este muchacho que... Seguimos. Estábamos con el ejemplo. El vector tenía esos valores cuando se cargaba y llamábamos a inserción y quedaba ordenado. Vamos a ver el código de esa inserción. Así lo podemos seguir. Son poquitas líneas. Me gusta mostrar esta inserción porque si yo se los dejaría a ustedes para que hagan una prueba de escritorio, seguramente les puede costar un poquito y llevarle tiempo. Entonces, yo lo voy a hacer como ejemplo para que quede grabado, ya que estamos. Pero después les pido que intenten hacerlo solos, con el papel en blanco, para aprender cómo se hacen estas pruebas de escritorios, porque cuando aparecen en los parciales, después se nos arma un lío bárbaro. Y es cuestión de sentarse y hacerlas. Y lo que suele suceder es eso, las primeras veces nos resultan bastante pesadas y no nos ponemos a hacerlas. Y después en un parcial, con presión, no solemos poder resolverlas a tiempo. Bueno, entonces pusimos el vector, la variable tope que llegó como parámetro, evidentemente, debería ser 8. Vamos a ponerlo centrado. Entró tope en minúsculas, lo dejamos como está en el ejemplo para introducir errores. Y tenemos tres variables, y, k y x. La variable y es la que maneja las pasadas. Entonces, podemos analizar todo y pensarlo un poquito, por qué toma los valores que toma ese for. Tenemos, vamos a hacerlo acá, así podemos ir copiando los valores nuevos abajo del vector. La variable, tenemos tres variables, i, j y k. La variable i arranca desde 1, me dice el código. Entonces lo primero que podemos pensar es, ¿por qué no arrancaron desde 0? Y la variable i arranca desde 1, porque cuando arrancamos, ya consideramos que este vector está ordenado. Lo dejaba en amarillo, creo, del visualizador que poníamos. Entonces no vale la pena arrancar desde 0. Cuando arrancamos desde 1 y vamos a ver cómo se inserta el 467 en el subvector ordenado que solo tiene el 41. Entonces la variable i va a manejar eso. ¿Cuántos elementos hay en el vector que ya está ordenado? O desde qué posición empezamos para considerar el siguiente elemento a agregar a ese vector. Podríamos verlo de cualquiera de esas dos formas. La variable x recibe el valor de b sub 1, en este caso. Así que la variable x recibe el 467. Se toma el valor, porque ese valor es el que se tiene que ir comparando con los elementos en la posición que va a marcar la variable k. Entonces, la variable k, para nuestro caso, cuando tenemos el 467, la variable k arranca desde 0. Arrancó en el código desde i-1. Así que la variable k arranca desde 0. Y evidentemente, cuando yo compare el 467
y me fije si lo tengo que intercambiar y poner antes que el 41, no va a haber que intercambiarlo porque ya están ordenados. Así que ese while no tiene posibilidades de hacer ningún intercambio. El while dice, mientras k sea mayor o igual que 0, k está en 0, esto se cumple, y mientras el x, el 467, sea menor que b sub k, que es 41. No se cumplió ninguna condición, así que no hay que entrar al while. No analicemos esto por ahora. Si no se cumplió ninguna condición, no hay que entrar al while, y entonces me dice a x, déjalo en b sub k más 1. Cuando revisamos eso, b sub k más 1 es donde está el 467. Así que se queda ahí. Lo está sobreescribiendo en realidad, pero no lo movió, y el while no se ejecutó ninguna vez, porque la primera vez que se analizó la condición dio falsa, y entonces se ejecutó 0 veces, que puede suceder perfectamente con el while, y está bien que sea así en nuestro caso. Ya tenemos dos elementos ordenados, entonces ahora, dentro de este for, el código dice, ahora el próximo elemento que tenés que tomar es el 2 para i, el valor de x va a ser el 334, y el valor de k va a ser i menos 1, entonces k arranca, llegó otra vez, entonces k arranca en 1, porque al 334 lo va a empezar comparando con el 467. Y evidentemente lo va a tener que intercambiar. Si nosotros tenemos en claro cómo trabaja el algoritmo, nos resulta más fácil analizar el código y asignarle significado a esto. Si no tenemos en claro, tenemos que seguirlo con mucha atención, porque de esa manera vamos a terminar entendiendo cómo se comporta. Pero esta partecita, las primeras veces es un poquito áspera, entonces por eso la estamos contando. Bueno, entonces la primera condición del while se cumple, k está en 1, la segunda también se cumple, el 334 es menor que el 467, y son estos dos valores, y con eso se cumple la condición que es un AND, y por lo tanto tenemos que entrar al while y hacer estas dos sentencias. Me había dejado de molestar y me olvidé. Bueno, entonces, fíjense que las dos sentencias dicen lo siguiente. En b sub k más 1, copia b sub k. B sub k, lo revisamos, es el 467. Entonces, lo copiamos acá, lo movemos a la derecha. Eso fue lo que estamos haciendo. Lo movemos a la derecha, pero todavía no nos preocupamos por el valor 334 y ir moviéndolo, sino que vamos a mover todos a la derecha y vamos a dejar un lugarcito para el 334. No es necesario ir moviéndolo uno por uno, porque total lo tenemos en la variable x. Entonces de esa manera me ahorro algunas escrituras en el código con esta variable x auxiliar. La primera iteración del k, veámoslo desde las iteraciones, k arrancó en 1, en la primera iteración, en b sub k más 1, copiamos b sub k, entonces en b sub 2 copiamos el 467, y después decrementamos k. Cuando decrementamos k, k volvió a tomar el valor 0. Todavía hay que comparar contra el 0, porque es un elemento válido. Entonces, se analiza esta condición del while en la segunda iteración, k es mayor o igual que 0, pero esta condición se deja de cumplir porque x, el 467, perdón, el 334, digo bien que hay en x, no es menor que el 41.
Entonces no entramos la segunda vez al while para el valor del 334. Si no entramos al while con el 334, a la salida hacemos esto. Y me queda que B sub k más 1, con k valiendo 0, en B sub k igual a 1, copiamos el 334 de x. Eso es lo que me dice el código, ¿sí? Entonces, cuando tengo este código así, y tengo k con i menos 1, k más 1, k más 1 en varios lugares, es difícil, sin hacer la prueba de escritorio, poder seguir la idea de esto. Tenemos que hacer la prueba de escritorio, porque si no, no sabemos si este algoritmo está andando como corresponde. Y esa es la idea, ¿sí? El algoritmo funciona, anda perfecto. Yo voy a hacer un solo caso más para que ustedes vean qué sucede y cómo las condiciones están puestas para que no haya errores. Y para ese caso lo que necesito, ahora nosotros tenemos 3 partes del vector, 3 elementos del vector que ya están ordenados. Y por lo tanto, el elemento que vamos a considerar en la iteración siguiente del for es cuando i vale 3. Y tenemos que considerar este elemento. Pero yo lo voy a cambiar para que tenga sentido el ejemplo, y voy a decir, consideremos que acá, en lugar del valor que había, estaba el valor 17. Y hago eso para tener un elemento que sea el mínimo de todos. Entonces, sin lugar a dudas, ese elemento se va a tener que insertar en este subvector que está ordenado, y va a tener que llegar hasta la posición 0, porque es el mínimo de todos. Y eso es lo que va a suceder. Cuando ejecutemos lo que hay adentro del for, como siempre, x recibe el valor 17, es el elemento que voy a considerar, k recibe el valor i menos 1, 2, y voy a comparar el 17 contra este valor, y voy a tener que entrar al while, porque se cumplen las dos condiciones. K es 2 y x es menor que el 467, así que el 467 lo voy a copiar acá. Con k valiendo 2 hice eso, y k pasó a valer 1, sigue siendo mayor que 0, el 17 sigue siendo menor que el 334, así que al 334 lo voy a copiar acá. Y k va a pasar a valer 0. Y evidentemente también va a entrar al while, porque k es mayor o igual que 0, y también el 17 es menor que el 41, entonces el 41 se va a mover a la derecha, y se va a copiar acá. Estamos en la última iteración del while, y estamos acá. Con k igual a 0, lo copiamos en d sub 1, y decrementamos k. Cuando decrementamos k, salimos con k igual a menos 1. Solo pasa cuando el elemento se movió hasta el extremo izquierdo del vector. Y sale con k igual a menos 1. Y ahí me queda claro que necesito hacer k más 1 para copiar en esa posición el x que tenemos que insertar como el menor de los elementos para esa posición. El x, que es 17, se va a insertar en b sub k más 1, que corresponde a b sub 0, en esta posición va a quedar el 17. Y entonces vamos a tener todos esos elementos ahora y hasta ahí ordenados. Bueno, la idea es muy sencilla, el algoritmo es un poco más difícil de implementar, es más o menos de la misma complejidad que el de selección, y son códigos que están lindos para hacer pruebas de escritorio para los parciales, para comprobar si ustedes se pusieron a practicar pruebas de escritorio de este tipo, a ver si andan o no andan, ¿sí? En los parciales suele entrar algún ejercicio donde se les pide que hagan una prueba de escritorio para 2 o 3 casos con diferentes valores, o dejamos una sentencia mal del código para que ustedes la encuentren y se den cuenta que no está andando y que va a tener una salida diferente.
Entonces, esos son ejercicios que si ustedes los practicaron antes y están mínimamente cancheros haciendo pruebas de escritorio, no tienen por qué causarles inconvenientes. Pero si nunca hicieron 2, 3, 5 pruebitas de escritorio, seguro que en el parcial se complica. Cuando uno hace 3 o 4 pruebas de escritorio, aprende a darse cuenta que tiene que ir bajando en los números que anota en líneas diferentes para poder mantener un orden y saber que si uno se equivocó, no tiene que arrancar todo y borrar desde cero, sino que puede encontrar dónde se equivocó y seguir a partir de ahí. Pero eso es cuestión de práctica y cada uno lo puede hacer un poco diferente, y la sugerencia muy básica es hagan pruebas de escritorio para asegurarse entender los algoritmos, y que los algoritmos, cuando los hacen desde cero y se están inventando algo, asegurarse de que van a andar para todos los casos o la mayor parte de los casos que se les ocurra. Cuando se acostumbran es muy fácil, es muy cómodo hacerlas con lápiz y papel, más que con la computadora, que siempre tengo que andar toqueteando el código o usando el depurador con mucho detalle. Entonces es más fácil hacerlo con lápiz y papel cuando tenemos un poquito de práctica. Y por eso les sugiero que lo hagan de esa manera. Bueno, esos son algoritmos de ordenamiento básicos. Ustedes véanlos desde donde más cómodo les resulta, desde el libro de teoría, desde la animación de Visualgo, desde lo que queda grabado de la clase, o desde los PDFs cuando tienen ejemplos de esta manera y los pueden seguir. Y si no, desde el SINJAI para probar cosas. Vale la pena para probar cosas. En todos los libros aparecen análisis y comparaciones entre los algoritmos básicos y los algoritmos un poco más avanzados. El Merge Sort es un algoritmo que ordena de una manera muy diferente a todos los que vimos hoy y el burbuja de la semana pasada. Yo lo voy a acomodar para explicárselos con tiempo la semana que viene, porque tiene unas cuantas cosas interesantes. Y la primera diferencia que tiene es que tiene una complejidad completamente diferente, que es esta, que dice n log n. Esa complejidad es muchísimo mejor que la complejidad del burbuja, de la inserción y de selección, que era n cuadrado. Ya lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Pero en principio que les quede bien claro que el Merge Sort es un algoritmo avanzado comparado con los otros 3 que vimos hoy. El Merge Sort, el Quick Sort y el Shell Sort son los que suelen aparecer en los libros. Después hay muchísimos más. Pero el Merge Sort tiene una idea que se le ocurrió a algún investigador y que vamos a ver que realmente es eficiente y realmente fácil de entender. Y esas dos características juntas son un poco más raras, ¿sí? Hay otros algoritmos de ordenamiento que son muy buenos, pero a la mayor parte de nosotros nos pueden resultar difíciles para entender. El Merge Sort no, cuando lo entendamos se van a dar cuenta que es totalmente accesible, y eso está bueno. En esta diapo quedan algunos criterios y palabras relacionadas con ordenamientos, y entonces me habla de cuándo un ordenamiento es estable, cuándo un ordenamiento es natural, dependiendo de si se tiene en cuenta que haya o no ordenamientos parciales en el arreglo y demás. Son cosas que los pueden llegar a leer y se entienden. No me voy a detener yo sobre la diapo para contarles lo mismo. Y acá hay una tablita de doble entrada con los métodos que vemos en algoritmo y en base a esos criterios de estabilidad, de si es natural o no, y de si tiene un orden definitivo en cuanto a los elementos, y después me cuenta de la eficiencia.
los 3 primeros eran cuadráticos, como dijimos, el merge sort es n log n, que es la mejor eficiencia que suele tener un algoritmo de ordenamiento. Y acá también tienen más métodos. Algunos son videos de YouTube bastante graciosos, incluso algunos. Acá abajo está el visual para que prueben los otros y se diviertan. Bien. Vamos a mostrar algo más todavía. Y lo voy a buscar acá en el PDF, que creo que estaba al principio de todo. Y era esto. Al principio de todo teníamos planteado esto en 3 partes grandes, y eran los algoritmos de búsqueda, una categoría bien específica que son los algoritmos de intercalación, y una categoría de algoritmos de ordenamiento. Entonces les voy a contar qué implica esto de intercalación o merge. Y después veremos si lo podemos hacer. Vamos a hacerlo algoritmo de ordenamiento por inserción. Vamos a poner así, seguimientos. Algoritmo de ordenamiento por inserción y merge. Cosa que después cuando lo busque lo encuentre. Entonces vamos a dejar una hoja, esa hoja se va a llamar inserción, y vamos a hacer otra hoja, y esta hoja se va a llamar, y vamos a arrancar teniendo un vector ordenado, pero vamos a copiar esto, así, hasta ahí, que me va a servir para poder ver y hacer un seguimiento de la idea. Primero me interesa contarles a ustedes la idea y ver si nos ocurre algo a los planteos que hagamos. A ver. Imaginémonos que tenemos un vector. El vector puede ser algo así. Está ordenado. Está ordenado estrictamente. Quiere decir que no hay 2 elementos sucesivos. Podría haber elementos repetidos, pero no hay elementos repetidos. Si tenemos un vector que tiene elementos entre el 12 y el 47, por ejemplo. A ese vector lo vamos a llamar vector A, al otro lo vamos a llamar vector B. Y tenemos en B algo así como el 15, el 18, el 23, y después tenemos el 30, el 40, el 41, el 48 y el 59. Y también tiene tope 8. Y con todo eso ya podemos plantear una situación. Y la situación es, queremos obtener el vector C con el contenido de los vectores y B intercalado. El contenido de los vectores A y B intercalados. Los contenidos serían intercalados. Y ordenados, porque ya estaban ordenados. Entonces, obviamente que me interesa obtener en el vector C todos esos números, pero ordenados.
ejemplo, el vector C, voy a tener finalmente 12, 14, 15, 17, así, con puntitos suspensivos, hasta el 59. Suponiendo que seleccioné todas las celdas que necesitaba, que no están todas, me faltan más celdas, me parece. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el 13 quedó. Sí, en el 13 tiene que quedar en el 15. Tiene que quedar por acá. Y lo sacamos de acá. Y igualmente hasta ese no vamos, seguramente no llegamos, pero va a estar por ahí. Bueno, ¿cuál es la historia? La historia es que ¿de qué manera se les ocurre a ustedes solucionar este problema? Si lo tienen que solucionar. Con los algoritmos que ya conocemos. No sabemos hacer una intercalación de vectores. Después explicamos cómo se hace la intercalación de vectores. Pero si ustedes lo tuvieran que solucionar, ¿qué forma fácil tienen para solucionarlo? Y comparamos el primer elemento del vector A con el primero del B. Y a medida que vamos encontrando cuál es el menor entre uno y otro, en el vector donde sacamos el menor, lo asignamos al primer elemento del C, y ya en el vector donde sacamos elemento, eliminamos ese. Y después comparamos el siguiente elemento del vector donde ya sacamos un elemento con los que van quedando del otro. ¿Se entiende la idea? ¿Entiende la idea? Puede ser esa idea, pero ahí estamos haciendo un algoritmo que lo estamos pensando, ¿sí? Yo quiero que piensen menos, quiero que piensen en una solución en base a las cosas que ya saben hacer o que estuvimos usando hoy justamente. Una solución muy tonta sería que nosotros tomamos todo el vector, empecemos por el A, tomamos todo el vector A, lo pongo por acá, a continuación tomamos todo el vector B, lo copiamos atrás de A, eso pasa a ser el vector C, y ordeno este vector. Esa sería una solución, y tiene muy poquitas líneas de código, porque copiar un vector atrás de otro es muy fácil de hacer, ¿no? Yo estoy usando el vector C, copio todo el vector A con un for, copio todo el vector B con otro for atrás del contenido de A, y después llamo a la función burbuja y ordeno todo ese vector. No hay dudas de que eso anda. Entonces, si estaríamos con algún tipo de urgencia porque necesitamos la solución ya, lo hacemos así, porque lo sabemos hacer y porque tenemos todo ya codificado. Pero resulta que, por ejemplo, si lo hice con un ordenamiento burbuja, eso otra vez tiene una complejidad cuadrática. Ordenar el vector, la idea, ¿sí? Lo planteo como idea, y ordenamos con un burbuja. Eso tiene una complejidad, voy a anotar acá, complejidad, perdón, bien, llegué a estornudar, perfecto. Y ordenamos con un burbuja. Decíamos que eso tiene una complejidad cuadrática. En la clase de la semana que viene hacemos alguna toma de tiempos y con eso va a quedar más claro esto de cuánto importa el tema de la complejidad. Cuando veamos el merge sort, con los ejemplos que teníamos hoy, vamos a tomar tiempos y vamos a justificar más todo esto. La otra alternativa era, y ordenamos con merge sort, que todavía no lo vimos, pero es el más rapidito. Pero el merge sort tiene una complejidad n log n. Escrito rápido, ¿sí? Complejidad n log n. Entonces, cuando conocemos un poquito todos estos algoritmos,
decimos, ¿habrá una forma de ordenar los dos, el vector C, de obtener, no es ordenar, de obtener el vector C con la intercalación de A y B con menor complejidad? Por ejemplo, complejidad lineal. Y eso lo que va a significar a nivel práctico es que si a mí se me ocurre algún algoritmo y ese algoritmo hace una pasada sobre el vector A y una pasada sobre el vector B, como el algoritmo de búsqueda, hace una única pasada de izquierda a derecha sobre los dos vectores. Si tenemos forma de hacer eso, lo estamos haciendo de manera lineal. Y por lo tanto vamos a tener un algoritmo mucho más eficiente que las dos alternativas que planteamos primero. Poner los dos vectores en uno y ordenarlos, que sabemos que andan, pero tienen la complejidad esa, que son esas dos que son más altas que la complejidad lineal que tenemos acá. Y si nosotros nos tomamos el trabajito y lo pensamos y lo hacemos con un mazo de cartas, piensen que podrían tener un mazo de cartas con estos elementos y otro mazo de cartas con estos elementos puestos en la mesa, y se van fijando en la carta de arriba y van pasando al vector C. El 2 está arriba en el mazo del vector A, el 15 está arriba en el mazo del vector B. La idea es esa. A ver, yo se los voy a mostrar de la siguiente forma, porque ya que lo tengo ahí, no me queda otra que poder mostrárselos y que primero entiendan cuál es la idea. Y para eso necesito hacer un poco de espacio y de lugar acá. Imagínense que este es el vector A y este es el vector B, y que ustedes lo tienen como un mazo de cartas sobre la mesa. Entonces, tienen una pilita de cartas. Después nosotros lo manejamos como un vector, pero en realidad es más fácil verlo así porque lo pueden asociar físicamente con los dos mazos de cartas. 12, 14, 17, 25, 28, 35, 40, 25, 28, 28, 35, 40, así llegamos hasta el 47. Bien, y del otro lado tenemos 15, 18, 23, 30. 15, 18, 23, 30, 40, 41, 48, 59. 40, 41, 59. Entonces la idea es la siguiente. Tenemos los dos vectores como dos mazos de cartas físicas sobre nuestra mesa. Y la carta que está en el tope, que lo vamos indicando, la carta que está en el tope del mazo es el 12 en el mazo de A, el 15 en el mazo de B. Entonces, nosotros tenemos que poder hacer un algoritmo que diga, me fijo en la carta que está en el tope de los dos mazos, tomo la menor y la pongo en C. Una vez que puse una de cualquier mazo, esa carta la descarto desde el mazo desde el cual la saqué. Descartarla puede significar muchas cosas, realmente borrarla del vector o sencillamente ignorarla y saber que podemos seguir desde la siguiente. Y siempre comparo las dos que quedaron en el tope y pongo la menor. Y comparo las dos que quedaron en el tope y pongo la menor, y comparo las dos que quedaron en el tope y pongo
Epa, 15, Daniel, 15 en lugar de 17. 15 ahí, gracias. Estaba entre el 15 y el 17, y el 18 y el 17, y siempre hago lo mismo, comparando las dos que quedaron en el tope, 18 y 25, y así seguimos. Y vamos a tener todo el vector ordenado. Eso, lo que estoy haciendo ahí es una estructura repetitiva mientras. Y básicamente estoy haciendo un mientras que podemos decir mientras haya cartas en los dos mazos. Mientras haya carta en los dos mazos, yo tengo una en el tope para probar contra la otra y seguir avanzando. Eso lo voy a tener que poder escribir con código. Y en algún momento, obligatoriamente, uno de los dos mazos se va a terminar antes. Tengan la misma cantidad de cartas o no, sean iguales las dos últimas o no, uno de los mazos se termina antes. Y cuando se termina uno de los mazos, lo que queda en el otro, que pueden ser una o todas las cartas del mazo, hay que copiarlas al final del vector C. Entonces, la estructura repetitiva es esa, y nosotros tenemos que ingeniárnosla para escribir eso con código. Y está bueno que nos demos cuenta de todo esto. Nosotros necesitamos saber que con una sola pasada que se hace sobre los dos vectores a la vez, cuando hagamos una sola pasada de izquierda a derecha, vamos a armar el vector C y lo vamos a hacer de manera lineal. Y si tenemos ese vector, esos dos vectores, no lo tenemos generalmente como una pila, podríamos usar una pila para que quede más claro, pero todavía no vimos pilas, entonces se lo hace con dos subíndices, el subíndice I y el subíndice J, que arrancan los dos en 0. Cuando sacamos un elemento y lo ponemos en C, aumentamos el índice I para que apunte al elemento siguiente. Y sacamos el 14 y aumentamos I para que apunte al elemento siguiente, y sacamos J y aumentamos J para que apunte al elemento siguiente. Mientras I y mientras J, mientras I y mientras J sean menores que tope, que pueden ser diferentes, acá yo puse dos iguales, pero pueden ser diferentes, vamos a poder comparar dos elementos y avanzar sobre los dos vectores, obteniendo la intercalación en C. Esa es la manera correcta de aprovechar el hecho de que los dos vectores están ordenados. Si yo tengo los dos vectores ordenados, cuando ejecuto esta primera idea, que era buena como primera idea, no estoy aprovechando el hecho de que hay dos vectores ordenados. No lo estoy intercalando, que es la forma correcta de aprovechar ese hecho. Entonces, tenemos el código del merge, y lo vamos a explicar desde ahí haciendo un pequeño seguimiento ahora con el código. Lo podríamos escribir todo desde cero, pero prefiero explicarlo y hacer un pequeño seguimiento, y después ustedes otra vez pueden probar a ver si se acuerdan del código, a generarlo desde cero en una hoja en blanco, con todas las pistas que damos. Si prestaron un poquito de atención, tiene que salir, ¿sí? Básicamente es así, tiene que salir. Después el código lo tienen acá, pero la idea es esa. La idea es que ustedes tienen dos vectores. El vector destino tiene que tener un tamaño físico que va a ser el del doble de los otros dos, pero después usamos los vectores a cada uno de ellos con tamaños lógicos, y llamamos a intercalar, como lo estamos viendo ahí, el vector 1, el tamaño lógico del vector 1, el vector 2, el tamaño lógico del vector 2, el vector 3 y un tamaño lógico que lo vamos a tener que configurar, que este es un parámetro, un paso de parámetros por referencia, porque vamos a tener que calcular, sabemos que es la suma de la cantidad de los otros dos elementos, pero a veces nos interesa
hacer la intercalación y no tener en cuenta los repetidos o algún detalle así que puede hacer que no sea solo la suma, la cantidad de elementos del vector 3, sino que puede ser un poco menos porque había elementos repetidos, por ejemplo. Bueno, y acá tenemos el algoritmo que, si vieron cuál era la idea, después lo tienen que poder entender desde acá. Pero si no hubieran visto cuál es la idea, este algoritmo, seguirlo, hay que hacerlo y entenderlo y hacerlo un par de veces para poder deducir la idea. Entonces, yo creo que vale la pena eso, vale la pena que siempre intenten pensar en la idea atrás del algoritmo, porque de ahí llegan más fácil al código de lo que llegan por el camino inverso. Bueno, entonces veamos cómo se comporta el algoritmo. Ahora vuelvo a estar acá arriba y agregamos algunas líneas para poder hacer un seguimiento de esto. A ver, algo por ahí. Eso. Tenemos I, tenemos J, tenemos C, que vamos a ir agregando elementos para C. Y entonces usamos tres variables auxiliares que son I, J y K. I, J y K, los dejo en mayúscula para que se vean más grandes. Y esas tres variables arrancan las tres en 0, porque tenemos ahí I y J en esa posición. Y la condición, el mientras que yo les dije, mientras haya una carta en los dos mazos, mientras haya dos cartas para comparar en el tope de los dos mazos, es esa condición. I menor que cantidad 1, que quedó en 8, y J menor que cantidad 2, que también estaba en 8. Ahora para poder seguir el código que tenemos en la diapo. Yo tengo A, B y C, son vector 1, vector 2 y vector 3. Y lo único que hacemos es lo que dijimos, comparamos vector 1 sub I contra vector 2 sub J. El que es menor lo pasamos a vector 3, y si el menor es del vector 1, incrementamos I, por el else, el menor es el del vector 2, incrementamos J, y para cualquiera de los dos casos de recorridos del if, sí o sí hay que incrementar K, porque le vamos a dar ese elemento al vector C. Entonces, cuando I vale 0, J vale 0, K vale 0, el 12 es menor que el 15, copiamos en C sub K el 12, y incrementamos I, y incrementamos K. Como sigue habiendo cartas para comparar, volvemos a hacer lo mismo, comparamos el 12 con el 15, como el 14 es menor, lo copiamos en C sub K, vector 3 sub K, copiamos el 14 y volvemos a incrementar I, que pasa a valer 2. Y así seguimos, ¿sí? Volvemos a entrar al while, comparamos el 15 con el 17, el 15 es menor, lo copiamos en vector sub 2, que me faltó incrementar el K recién, lo copiamos en C sub 2, y incrementamos J, que pasa a valer 1, porque tiene que apuntar al 18. Y incrementamos K, que pasa a valer 3, porque el próximo se va a insertar en esa posición. Y así seguimos, ¿sí? Puntito por acá, puntito por acá, puntito por acá. Así seguimos hasta el final. Hagámoslo hasta el final, rapidito. Hagámoslo rapidito porque si no, no podemos explicar la cuestión de los otros dos while. Entonces, estábamos con el 15 y ahora tenía que comparar el 18 con el 25. Se va a copiar el 18. Cuando copié el 18,
tuve que incrementar J, que pasó a valer 2, K pasó a valer 4. Comparamos el 25 contra el 23, se copia el 23, incrementé J que pasa a 3, este pasó a 5, y tengo que llegar hasta que se termine 1. Vamos a hacer ese seguimiento un poquito más hasta que se termine 1, y eso me puede llevar algunas líneas, pero es más de lo mismo, ¿no es cierto? Tengo que comparar el 25 con el 30, se copia el 25, se incrementa este i, que en algún momento me perdí cuando agregué el 17, el i ya estaba en... Ah, no copié el 17. Uy, ahí se murió bárbaro, ¿sí? ¿Corrijo mal sobre la marcha o vamos para atrás? Vamos para atrás. Si no me corrigieron, lo tengo que corregir yo. Si no, queda horrible la grabación, ¿no? Salteándome los pasos para corregirlos. Cuando estábamos con el 15 como último elemento insertado, el elemento que había que agregar era la comparación entre el 2 de i y el 1 de j, y le erré yo, nadie me corrigió, le erramos entonces, porque había que agregar el 17. El 17 hacía que el 2 de i pase a 3 y este pase a 4, y entonces comparábamos el 17 contra el 25, de 3 contra el 18, y ahí agregábamos el 18. El 18 hacía que este pase a 2 y que este pase a 5. Y entonces comparábamos el 2 con el 3, este 3 con este 2, y el menor es el 23. Y ese 23 hace que este también pase a 3. Y ahí no lo voy a seguir hasta el final, sino que lo que voy a hacer es dejar en claro que después del 23 se va a cargar el 25, y se va a cargar el 28, y se va a cargar después del 28, 30, 35, 40, tengo que cargar todos esos números para llegar hasta el final. Después del 28, tengo que cargar el 30, el 35, el 40, voy a borrar esto, 40, hay dos 40s, 40, 41, 47. Cuando comparé 40 con 41 se fueron cargando, cuando comparé 47 con 48 se cargó el 47 y me quedaron dos valores en B. Entonces terminó primero A, me quedaron dos valores en B, esos dos valores sencillamente se copian al final, porque sabemos que están ordenados y entonces se copian al final. Cuando salí del mientras, o se copian al final los valores que quedaron en B, o se copian al final los valores para otros casos que pueden haber quedado en A. Entonces, en eso consiste el algoritmo de intercalación o merge. Cuando salimos del while, nosotros podemos preguntar a la salida del while, ¿qué vector se terminó? Entonces yo podría haber escrito, a la salida del while, podría preguntar, si i es menor que cantidad 1, sé que se terminó el vector A. Si no, sé que se terminó el vector B. Y cuando lo pensamos y escribimos el if. Después nos damos cuenta que este while y este while tienen un if implícito en la misma condición. No entramos al while si no se cumplió esta condición. Cuando yo pongo dos whiles así, si conocemos el problema y hacemos el análisis que estamos haciendo ahora, sabemos que solo se va a ejecutar uno de estos dos while, porque esta es la condición que yo hubiera puesto en el if, y esto sería la condición por el else. El algoritmo me asegura que o se terminó el vector A, vector 1, o se terminó el vector 3 en el código.
Y este while me permite hacer eso que decíamos. Todos los elementos que me falta copiar, los copio en el vector 3. Una vez que terminamos con eso, solo me falta modificar el parámetro que pasó por referencia y que le va a indicar al programa cuando se retorne a la función main que el vector 3 tiene cantidad 3 elementos. Ese fue el único parámetro que pasó por referencia para ser modificado. No fue el único, fueron dos. El vector 1, hablando bien, pasó por referencia y lo cargamos con los valores que corresponden, y la cantidad 3, que es la cantidad de elementos del vector 1. El vector 2 y el vector 3. Recalculando, corrijo, ¿sí? Los dos parámetros que se modificaron son cantidad 3, lo pasamos por referencia porque eran datos de tipo simple, y el vector 3, que por default pasó por referencia. El vector 1 y el vector 2 pasaron por referencia, pero no se modificaron. Le podríamos haber puesto la palabrita reservada const para que eso quede más claro, ¿sí? Y lo hubiera visto recién cuando lo expliqué pensando que era el vector C. El vector C es el vector 3. Entonces, es un algoritmo muy tonto que aprovecha el hecho de que los dos vectores están ordenados y que de esa forma ordena de manera eficiente el vector que obtiene como intercalación. Intercalar es un proceso que solo se puede hacer cuando los dos vectores están ordenados. Y es más eficiente que unir los dos vectores y ordenarlo. Entonces vale la pena conocerlo para aprovecharlo, porque si no lo conocemos, o si yo alguna vez vi la idea, pero nunca me puse a hacerlo, otra vez después en un parcial no tengo manera de expresar cómo se hace con código y tener una idea más o menos buena para que quede prolijo, que quede conciso, que quede fácil de leer. La primera vez que nos ponemos a plantearlo, a lo mejor se nos ocurren cosas que no son exactamente lo que terminamos viendo en la diapo. Entonces, está bueno conocer que trabaja de esta manera. Bueno, en este archivo que se llama clase de ordenamiento 0.cpp, tienen varios algoritmos de ordenamiento con la posibilidad de hacer las cosas que hicimos hoy para comparar y ver cuándo se cae el algoritmo por la recursividad. Lo vamos a usar en una versión un poco diferente para tomar tiempos en la clase de la semana que viene, y le vamos a incorporar el merge sort a este archivo y vamos a tomar tiempos. En el otro archivito tienen el merge, pero este lo tengo resuelto en C y nunca lo pasé a C++. Así que lo voy a pasar a este intercalar, que es exactamente el que tienen. A este intercalar lo voy a pasar al otro archivo y vamos a agregar algo de código para poder usarlo y hacer algunas comparaciones más. Todo eso es lo que queda para terminar con ordenamiento la semana que viene. Vamos a completar este ejemplo, que creo que está lindo porque tiene todo el código, y vamos a agregarle toma de tiempos, y vamos a ver cuánto se tarda para ordenar un vector de 100.000 elementos con el burbuja y con el merge sort. Y finalmente podemos hacer la toma de tiempos y comparar un merge de dos vectores de 50.000 elementos contra ordenar y sumar los dos vectores de 50.000 elementos, de 25.000 elementos sería. Entonces eso lo hacemos con ejemplo la semana que viene. Creo que vale la pena cuando pueden seguir la clase y entender todas estas cuestiones, o después repasar los códigos. Son temas
que en algún momento los terminan usando profesionalmente, o que se justifica completamente tener una noción profesional de la complejidad que tienen los algoritmos de ordenamiento, más allá que después lo resolvemos llamando sencillamente al sort de C++ en la STL, que tiene una complejidad n log n. Pero en algunas situaciones particulares lo terminamos codificando nosotros, ese algoritmo, porque va a andar para ciertos casos de manera más eficiente que el que ya está codificado en el lenguaje. Entonces, todos los algoritmos de ordenamiento se estudian y mucho, y se aprenden varios más, porque para casos puntuales con estos algoritmos no me alcanza. Y yo creo que deberían ser divertidos, ¿no? Para cualquiera que estudie ingeniería en sistemas, estos algoritmos deberían ser divertidos, y está bueno perder tiempo, entre comillas, para aprender cómo funcionan, para poder codificarlos y quedarnos con la idea en nuestra cabeza, porque la idea o una variante de ella nos puede servir para resolver problemas que todavía no se nos han presentado y que en algún momento se nos presentan. Eso es lo que creo que vale la pena sacar de toda esta clase. Bueno, mucha teoría por hoy. Me cansé, no tengo ganas de hablar más. Mañana tienen con Patricia y siguen trabajando con vectores y con cuestiones de ordenamiento, quizás, por lo que estuvimos hablando, y nos vemos el miércoles que viene, gente. Bueno, profe, gracias. Hasta la semana que viene. Chao, profe.